del ecosistema al que se aplica, ¿no? El enfoque ecosistémico básicamente es una estrategia de gestión del territorio, ¿no? Donde se trata de equilibrar, igual que otros enfoques, la conservación con el uso sostenible de los recursos naturales. Entonces tenemos los mismos ejes del convenio de diversidad biológica, ¿no? Conservación, uso sostenible y reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la biodiversidad, ¿no? Es una estrategia de gestión del territorio que trata de vincular estos tres componentes, tanto ambiental, económico y social, ¿no? Es un marco conceptual que está formado por 12 principios y un eje claro es que trata de equilibrar y juntar tanto los componentes económicos, ambientales y sociales, ¿no? A través de un enfoque integral, como ha mencionado Bruno. Es uno de los esquemas principales para la implementación del convenio de diversidad biológica y está formado por 12 principios, ¿no? Tiene una historia ya desde el año 98, donde se comienzan a elaborar una serie de principios, todavía con otro nombre, con los 12 principios de Malawi. Después se fue desarrollando en la evaluación de ecosistemas del milenio, que también es un documento base bastante conocido. Y en la actualidad, el enfoque que no solo recoge el convenio de diversidad biológica, sino también es un enfoque de gestión de la reserva de biosfera, del convenio de Ramsar, entre otros convenios internacionales. Hay abundante bibliografía. El documento original, que lo pueden encontrar en internet, es el que está en la parte derecha inferior, que es el documento base. Después hay el documento que está en la parte izquierda inferior, es la guía operacional de la UICN, que también la vamos a ver. Y hay una serie de documentos que también han sistematizado experiencias, han propuesto indicadores para el enfoque ecosistémico y otras guías para implementación o adecuaciones para ecosistemas específicos, como puede ser las pesquerías. Entonces hay un nutrido conjunto de publicaciones que pueden revisar al respecto. Y para el caso de si este enfoque tiene algún respaldo legal o administrativo a nivel nacional o internacional, básicamente se ha trabajado a nivel de las conferencias de las partes de los convenios del convenio de diversidad biológica, ¿no? Las conferencias de las partes son las reuniones periódicas en las que se toman decisiones y resoluciones respecto a diversos temas, ¿no? Y estas conferencias de las partes se aprueban las decisiones que han abordado el tema de enfoque ecosistémico, ¿no? A nivel nacional tienen unas menciones un poco ligeras en la Ley de Diversidad Biológica del 2001 y su reglamento, que lo menciona de manera un poco más general. En la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del 2014 también se incluye como uno de los enfoques de gestión de la diversidad biológica, conjuntamente con la conservación productiva, el manejo adaptativo, y también se incluye el enfoque ecosistémico, ¿no? Dentro de esta misma Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. Y como estrategia nacional de diversidad biológica, como estrategia de conservación de la biodiversidad, el enfoque ecosistémico aborda los 3 niveles de organización de la biodiversidad. En conservación, recordemos que no es sinónimo de protección, es un balance entre la conservación, uso sostenible y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de esto, ¿no? Y la estrategia debe englobar todos estos aspectos, y es el enfoque que vamos a tratar a continuación a través de unos 12 principios, ¿no? Son 12 principios que algunos están más relacionados al tema ambiental, otros al tema económico y otros al tema social. Acá solo es para tener un rápido vistazo, pero vamos a ver con un poco más de detalle cada uno de estos principios. El primer principio del enfoque ecosistémico es que la elección de los objetivos de gestión de recursos de la tierra, recursos hídricos y recursos vivos debe quedar en manos de la sociedad. Ese es un principio general. Que documentos que ustedes conozcan incluyen objetivos de gestión de la tierra, de recursos hídricos o de la biodiversidad.
Bueno, en el año 98, profesor, creo que el presidente Fujimori dio la primera ley de aprovechamiento de recursos naturales. Sí, en la ley, en los 90 se aprueba la ley orgánica de aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Que es la que mencioné en la clase anterior, que es una que se desprende directamente de la Constitución, ¿no? Digamos, pero esa es una ley, ¿no? Existen documentos de planificación, planes, estrategias que aborden los objetivos de gestión de estos espacios, digamos, no a nivel de ley, sino a nivel de documentos de planificación y de gestión. Podría ser los lineamientos para de aprovechamiento forestal, ¿no? Que dan lineamientos para que haya sostenibilidad en este aprovechamiento, que involucran varios de estos áreas. Sí, por ejemplo, tenemos los instrumentos de gestión forestal como lineamientos y otros planes de manejo y declaraciones de manejo, ¿no? Los planes de conservación de fauna, también podría ser. Sí, en los planes de conservación de fauna, ¿no? Tenemos del leopardo blanca, del oso de anteojos, del suri. ¿Qué otros documentos de gestión o de planificación? La ley de gestión de fauna. La ley del recurso de fauna, ¿no? También tenemos otros documentos de gestión que involucran objetivos relacionados a la diversidad biológica, sus componentes y a los recursos de tierra y de agua, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, las estrategias regionales de diversidad biológica, la Estrategia Nacional de Áreas Protegidas o Plan Director, y una serie de documentos, planes maestros de áreas protegidas, Estrategia Nacional de Humedales, planes de gestión de recursos hídricos. En estos documentos se plasman los objetivos para gestión de estos componentes, biológica, área protegida, desarrollo, bueno, la zonificación económica no, sino el plan de ordenamiento territorial sería el que contiene los objetivos de gestión. Pero estos documentos tienen objetivos de gestión y lo que dicen estos principios es que esos objetivos deben de quedar en manos de la sociedad en su conjunto. No deben ser aprobados únicamente por la autoridad, sino la construcción debe ser una construcción participativa en donde la sociedad sea aceptado por estos objetivos que participen en su construcción. Este es el principio número 1 de la democracia. Y es algo que en el Perú se está, digamos, cumpliendo. De repente se pueden mejorar los procesos participativos, de repente algunos que no son muy representativos, podrían mejorarse la representatividad o la incorporación de todos los aportes que reciben de la sociedad. No hay todavía puntos de mejora, pero en general se está cumpliendo en cierta medida el tema del número 1 relacionado a la determinación de los objetivos. Si queremos ponerlo en un mapa de documentos de gestión o de planificación a nivel nacional, regional, local y a nivel de desarrollo en general o de conservación. Acá he puesto unos ejemplos, ¿no? Tenemos para el lado derecho en la parte inferior o el Plan Maestro de Manglares de Tumbes, que es un documento de gestión que involucra objetivos que concertan con la sociedad a nivel local. Un nivel mayor es la estrategia de conservación de los manglares de Tumbes, que es un ecosistema mayor. Y tenemos también un plan de desarrollo concertado de los gobiernos locales, provinciales y distritales que también debemos considerar aspectos del territorio de la naturaleza. A nivel regional tenemos también las estrategias regionales de diversidad biológica, tenemos el plan de desarrollo regional concertado y a nivel ya del sector ambiente tenemos muchos documentos de gestión, el PLANA, la Política Nacional del Ambiente, el PCM, la Estrategia Sectorial Multianual. Tenemos documentos nacionales de desarrollo como la zonificación ecológica económica a través del plan de las
los futuros planes de ordenamiento territorial a nivel regional y local, el Plan Bicentenario, el Acuerdo Nacional, son documentos de gestión que involucran también el componente de recursos naturales y biodiversidad. Entonces tenemos una serie de documentos en los que su construcción debe ser realizada de manera participativa con el involucramiento de la sociedad. Y cuando hablamos de involucramiento de la sociedad, hablamos de participación, y hay que recordar que hay diferentes niveles de participación, ¿no? Hay participación en los que simplemente recogemos la información de los afectados, que eso en realidad no es participación, ¿no? Hay un nivel de consulta en donde le pregunto a los afectados o a los que están relacionados a un determinado territorio sobre determinado aspecto de la planificación del territorio. Y en el tema de la consulta es todavía un nivel bajo de participación, porque en una consulta yo te pregunto qué es lo que opinas, pero finalmente depende de la autoridad si la opinión es tomada, incorporada, considerada en este documento de gestión, ¿no? Es todavía una potestad de la autoridad. Y hay niveles ya más altos de participación en donde la comunidad y la población local es la que decide sobre el destino y los objetivos con mayor autonomía sobre el uso del territorio. Entonces son diferentes niveles de participación. A nivel del Perú, más estamos a nivel de consulta, en algunos casos en áreas protegidas, sobre todo conozco donde se da un paso más en el nivel de participación, pero en general más desarrollado está el tema de consulta. ¿Qué debe considerar este principio? Es que la población tenga una mejor capacidad para que pueda discutir sobre los objetivos que se quieren en un determinado territorio, ¿no? Y los objetivos deben de aplicarse a largo plazo. Aquí había previsto una tarea, pero mejor no la vamos a dejar ahora, sino vamos a dejar para más adelante. El segundo principio es que la gestión del territorio con enfoque de conservación debe estar descentralizada a nivel apropiado más bajo. ¿Qué significa? Es que las decisiones sobre el uso del territorio deben ser a nivel local. ¿Por qué? Porque se considera que es más eficiente, que le da mayor responsabilidad a los que están más cerca y se ven más afectados por una determinada decisión. Y hay que recordar que en el Perú tenemos dos temas de gestión, ¿no? Uno es la descentralización y el otro es la desconcentración. La descentralización básicamente es que la autoridad central, el gobierno nacional, tenía una función y la transfiere a un gobierno subnacional, ¿no? sea regional, provincial o distrital. Eso es la descentralización. La desconcentración es básicamente que la autoridad nacional abre una oficina local en la región, en la provincia o en el distrito, ¿no? Esas son las diferencias entre descentralización y desconcentración. Descentralización se está haciendo, por ejemplo, en materia forestal. Casi la mitad de las regiones se ha transferido a las competencias forestales y en la otra todavía la mantiene el CERFOR, ¿no? Tenemos dos autoridades forestales, ¿no? En unas regiones se mantiene CERFOR como autoridad forestal y en otras se mantiene o están los gobiernos regionales como autoridad forestal. En el caso de áreas protegidas nacionales, lo que se ha hecho son desconcentraciones. El CERNAN ha abierto oficinas locales en casi todas las regiones del país, quizás menos en Huancavelica, y esa es una desconcentración en donde básicamente no transfiere las competencias de dicha autoridad. En el caso de CERFOR tenemos que es una dependencia de un organismo técnico público especializado del sector agricultura, y los gobiernos regionales lo pueden poner dentro de, tienen la potestad de ponerlo dentro de cualquier parte de su estructura organizacional, ¿no? Pueden ponerlo dentro de la Gerencia de Recursos Naturales, dentro de la Gerencia de Desarrollo Económico, dentro de la Autoridad Regional Ambiental. Tienen libre capacidad de ponerlo en donde ellos consideren más necesario. Y el CERNAN es una entidad que ha
desconcentrado, ¿no? Entonces tiene una estructura central formada por dos direcciones, una de gestión de áreas protegidas y otro desarrollo estratégico, y dentro de la dirección de gestión tiene una serie de jefaturas de áreas naturales protegidas que están distribuidas a lo largo de la mayor parte de las regiones del país, ¿no? Y tenemos también compañeros acá que han trabajado en los equipos de las jefaturas de áreas protegidas. Entonces, ¿qué te dice este principio de descentralización? Es que debe tener algunos componentes básicos, ¿no? Cuando descentralizas, debes de asegurarte de que el órgano que va a asumir las funciones de descentralización representa los intereses que se están buscando de conservación y desarrollo sostenible. Debe de determinarse si este órgano tiene un compromiso con esta finalidad de conservación y desarrollo sostenible, determinar si tiene la capacidad necesaria para cumplir los objetivos previstos, y si ponemos el caso de la Gerencia de Recursos Naturales o las autoridades regionales ambientales, en realidad tienen limitadas capacitaciones o capacidades para realizar su trabajo, ¿no? En función de cantidad de personal y recursos económicos. Entonces, para que este principio se cumpla, debe de evaluarse la capacidad de estos organismos locales para cumplir con su función de conservación y desarrollo sostenible. Si no lo tuvieran, este principio lo que establece es que se debe fortalecer sus capacidades. Si tienen pocas capacidades, que se fortalezcan. Si no hay estos órganos que se creen, o si ya existen, se pueden modificar para fortalecer sus capacidades. Y eso en algunas regiones se ha tratado de hacer de una manera significativa, ¿no? En la mayoría de regiones nacieron con gerencias de recursos naturales, y algunas regiones comenzaron a hacer sus autoridades regionales ambientales, ¿no? Algunos les fue bastante bien, incrementaron personal, recursos, pero después volvieron a retroceder. En el caso de inclusive de Amazonas, un gerente de recursos que transformó en ARA a su gerencia de recursos naturales, estaba en un paso intermedio, y su siguiente paso era, después de formar el ARA, formar un organismo técnico público especializado, ¿no? Tipo, digamos, un pequeño MINAN o un pequeño CERNAN dentro del gobierno regional como pliego aparte y con autonomía presupuestal para no depender de las prioridades coyunturales que pueda tener un gobierno regional, ¿no? Esto es un ejemplo de fortalecimiento de una de estas instancias para cumplir estos fines. El principio 3 es que los administradores de ecosistemas deben de tener en cuenta los efectos reales o potenciales de sus actividades en ecosistemas adyacentes u otros ecosistemas. Y este es un claro ejemplo de lo que mencionó Bruno, ¿no? Con una determinada actividad que uno puede decir, bueno, si pesco anchoveta, afectó la anchoveta, ¿no? Pero en realidad el efecto puede ser mucho mayor, ¿no? La anchoveta, por ejemplo, es un elemento principal del consumo de las aves guaneras del guanay, del piquero, del pelícano. Pueden ver afectadas, sobre todo cuando se hace una sobrepesca alrededor de las islas y puntas guaneras. Y si se afecta las aves guaneras que conserva, digamos, el CERNAN, también se afecta la producción de guano que explota agrorural, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo una actividad pesquera ya va afectando a otros dos sectores diferentes, ¿no? Entonces, lo que te dice este principio, el número 3, es que debes de tener en cuenta esos efectos que puedes tener sobre otros ecosistemas u otras especies que se hayan afectado por la actividad que uno realiza. De repente más común es el efecto que puede ocasionar cuando hago actividades en la parte alta de la cuenca y cómo se ven afectados en la parte baja, pero como menciona Bruno, hay varios ejemplos de cómo se pueden afectar
una determinada actividad en otros ecosistemas o componentes de la biodiversidad. Y lo que se busca en este principio es que se pueda minimizar estos impactos, y una herramienta principal son las evaluaciones de impacto ambiental, en donde se consideran áreas de impacto directo y áreas de impacto indirecto. El principio 4 es un principio más relacionado con el tema económico y enuncia que, dado los posibles beneficios derivados de la gestión de los ecosistemas, es necesario comprender y gestionar el ecosistema dentro de un contexto económico, ¿no? Y considera 3 elementos principales, ¿no? Disminuir las situaciones de mercado que repercuten negativamente en la diversidad biológica, y eso significa que a veces el Estado promueve políticas para un determinado fin, pero como consecuencia afecta al medio ambiente de los ecosistemas, ¿no? Promover incentivos para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, que son, digamos, incentivos directos para que se promuevan estos aspectos. Y una estrategia para reducir los impactos ambientales es que las actividades internalicen los costos de los posibles daños ambientales o de los beneficios ambientales dentro de una determinada actividad. Entonces tenemos incentivos, que es un estímulo para que se pueda mejorar que una actividad económica tenga un impacto positivo sobre el ecosistema. Un desincentivo es que quiero modificar una conducta que puede afectar al medio ambiente. Y un incentivo perverso es algo que promueve una determinada entidad, pero que afecta al medio ambiente. ¿Qué ejemplo de incentivos tenemos? Por ejemplo, si promovemos manejo integrado de plagas, estamos haciendo una reducción del uso de pesticidas, y eso tendría un efecto ambiental positivo, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, incentivos para propietarios de tierra en los que por un beneficio no realizan el cambio de uso de sus propiedades, ¿no? Incentivos para restaurar hábitats dañados, reparto de plantones para proyectos de conservación con bosques nativos, y reducción de impuestos, que este último quizás es el más complicado. Se ha mencionado mucho durante mucho tiempo de incentivos para la conservación privada y otros, pero que finalmente no se han materializado hasta la fecha. Desincentivos es donde quiero modificar una conducta grabando con un impuesto, por ejemplo, como conversamos en la clase pasada respecto a la cantidad de basura producida, ¿no? Incentivos perversos, por ejemplo, cuando el Estado promueve la forestación con especies exóticas en ámbitos donde todavía hay bosque nativo, o, por ejemplo, tenemos una ley que promueve la palma citera, pero la promueve en sitios degradados, cosa que no está ocurriendo, ¿no? Hay muchas plantaciones que se están haciendo en bosque primario, ¿no? Recompensa por caza de animales que se consideran que dañan cultivos o el ganado de las poblaciones locales, y que usualmente lo pueden tener una baja significativa de su población. Subsidios para conversión de tierras boscosas en actividades agrícolas. El tema que les mencionaba en Tumbes específicamente, se consideraba el bosque seco como tierra de liaza, y como tal se les otorgaba en contrato en el marco de un antiguo decreto legislativo, el 667, para que cambien el uso de la tierra, ¿no? Y te decían, te he visto este terreno, pero si en 2 años no lo has trabajado, y trabajado significa tumbar el bosque, realidad al Estado, ¿no? Entonces, en base a este decreto, se depredó bastantes áreas de cobertura vegetal de bosque seco en la región Tumbes.
¿Y qué es lo que promueve este principio? Es que se aplique técnicas de evaluación económica de los recursos naturales, en donde también se valore el daño ambiental, se deben reducir las distorsiones de mercado que hemos mencionado a través de la internalización de los costos dentro de las actividades, ¿no? Y promover el uso de incentivos, sobre todo económicos, para promover la conservación. También un tema clave y que también se mencionó en el estudio caso que hemos visto es que debe de haber un balance entre la conservación y el desarrollo, y los beneficios que se produzcan de la conservación y de la gestión de los ecosistemas también debe de distribuirse equitativamente entre la población. Un tema también interesante es de cómo la formalización puede ayudar un poco a cerrar las distorsiones del mercado, ¿no? Y este es un estudio interesante que hizo el CIFOR que hablan de granjeros de quechuas del río Napo, ¿no? Que está en la selva peruana, ¿no? Y calculaban más o menos cuándo, ahí se talaron siete árboles que están en su predio. Estos 7 árboles representan 56 metros cuadrados de madera, la transportan por vía fluvial al mercado y la venden a un intermediario por dinero, ¿no? Con eso ellos compran alimentos y pagan los gastos escolares. En este estudio ven qué efecto tendría la formalización sobre esta actividad. La actividad informal, la ganancia de agricultor la calcularon en ese momento, en el 2013, de $3.800, un poco más. Los costos de hacer, digamos, de la madera que extrajeron era bastante alto, también $2.400. Los costos de permiso, como es una actividad informal, no tienen. El beneficio del agricultor, de $400, con una utilidad del 36%, con un margen del 36%. El broker vende y gana $6.600, el beneficio del broker es también más alto que el productor, 42%. ¿Qué pasa si convertimos esta actividad en una actividad formal? La ganancia del agricultor sigue siendo la misma, los costos siguen siendo las mismas, pero tiene un mayor costo por permiso, ¿no? En esa época calcularon casi $700 de costos de permiso. Con eso el beneficio del agricultor se reduce en la mitad, de 1.400 a 700, con una utilidad del 18%, ¿no? Y el broker igual no mantenía igual su ganancia. ¿Qué decía este estudio de caso? De que no había incentivos para formalizarse, ¿no? Si como Estado queremos formalizar una actividad, la formalización no debe ser simplemente que, bueno, ¿quiere ser formal? Sí. ¿Y qué representa? Que ahora voy a tener que pagar más. Debería tener otros beneficios para que los pobladores, los mineros, cualquiera que realice una actividad quiera entrar a un programa de formalización. Si formalización simplemente lo asocian a pagar impuestos, a pagar tasas, nunca vamos a hacer una actividad formal. Entonces, es una conclusión importante a que se haga con diversos estudios al respecto, ¿no? La formalización no es atractiva simplemente, no es nada atractiva, sino al contrario, contraproducente si solo se va a ver relacionado a un mayor pago al Estado, ¿no? Nos vamos a detener hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Todavía nos faltan 7 principios más, pero hemos seguido de largo y ya estamos cerrando el tema. No sé si de los principios que hemos comenzado tienen algún comentario, duda o aporte al respecto.
Profesor, sí, buenas noches. Yo tenía quería saber si usted conocía algo con respecto a los planos de conservación, ya que todo está siendo integrado y el organismo principal en planificación en el Estado es el CEPLAN, y el CEPLAN tiene modelos y formatos de cómo se planifica, ¿no? Yo he observado que estos planes como que no tienen un estilo uniforme. Cada plan varía para la especie. No me refiero a las técnicas, sino al modelo de cómo presentan la estructura del plan. No sé si esto debe ser regulado, porque si no, como que no hay un mismo objetivo, norte o pasos para la planificación. Sí, debería haber, bueno, en realidad ese plan, esa es parte de su función, ¿no? Está empezando, creo que Alan ha salido, pero está asesorando, por ejemplo, al MINAM para establecer su plan estratégico de diversidad biológica, para la construcción de indicadores relacionados a los planes y una serie de consideraciones, inclusive construcción de escenarios prospectivos en los planes que realiza el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces sí debería tener unos componentes mínimos, estructuras de objetivos, redactar bien los objetivos en un documento de planificación es muy difícil, ¿no? Y en realidad sí necesita expertos de planificación que le ayude a inclusive a redactar objetivos, ¿no? Usualmente tenemos más facilidad para establecer actividades que para establecer objetivos y resultados. Igual con los indicadores, tenemos muchos problemas para establecer indicadores de impacto, más estamos acostumbrados a hacer indicadores de producto o de actividades. Entonces sí, de acuerdo con el comentario y que el CEPLAN tiene guías para elaborar planes, para algunos planes específicos, sobre todo como planes de desarrollo concertado, con el MINAN se ha trabajado guías para incorporar el componente ambiental en los planes de desarrollo concertado, pero para estos planes específicos, en realidad para los planes que mencionas de conservación de fauna, ni para planes maestros, hasta donde se ha establecido lineamientos específicos. Ok. ¿Alguna otra consulta? Entonces, muchas gracias. Soporte. Muchas gracias, Miguel, a ti. Pues, si no tienen ningún aporte o comentario adicional, entonces no se olviden dejar subir sus presentaciones de los 3 grupos en el Classroom. Ya creé hace un momento la actividad para que puedan colgar el material. Colgaría también la presentación que he estado haciendo ahora también para que la puedan revisar y podamos avanzar más rápido en la próxima clase. Y luego de eso ya dejaremos la tarea que corresponde al enfoque ecosistémico. Y bueno, muchas gracias, chicos, con todos, y tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Hasta luego, profesor.